ve a morir remendando la ropa de los demás. Las palabras estaban escritas en un papel arrugado sobre la mesa de la cocina, junto a la vieja máquina de coser Singer. María de la Luz miró el papelito con los ojos llenos de lágrimas, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana de la pequeña casita de adobe en Buen Descanso, Jalisco. La taza de café que había preparado para Roberto aún estaba intacta, enfriándose lentamente, al igual que su corazón se congelaba al comprender lo que había pasado. Roberto se había ido en plena madrugada, llevándose todas las economías que guardaban en el bote de azúcar detrás del fogón, dinero que sería usado para comprar útiles escolares para sus 3 hijos pequeños. Los sonidos de la mañana continuaban como si nada hubiera ocurrido. El gallo cantaba en el patio trasero, donde un mango cargado se mecía con la suave brisa. Los niños aún dormían en los petates extendidos en el único cuarto de la casa. Y afuera, el pueblo empezaba a despertar con el ruido de las primeras carretas pasando por el camino de tierra. Pero dentro de aquella cocina, el mundo de Sida se había derrumbado. Sus manos callosas, acostumbradas a hacer milagros con aguja e hilo, temblaban ahora sujetando el papel donde su marido había escrito su sentencia, cruel y definitiva: 5 años de matrimonio, 3 hijos, Pedro de 7 años, Joaquín de 5 y la pequeña Ana de apenas 3, y todo lo que él dejó fue una máquina vieja y deudas en la tienda de don José. Sida respiró hondo, tragando el llanto. No podía dejar que los niños lo notaran. Dobló el papelito con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal gastado. Era día de entregar los remiendos a doña Eulalia, la esposa del farmacéutico, que le pagaba algunos centavos por ajustar la ropa de la familia. No era mucho, pero ese día, esos centavos serían todo lo que tenía para comprar comida. Miró la máquina de coser, regalo de su difunta mamá, y sintió una mezcla de gratitud y desesperación. Aquel objeto, que antes representaba solo un complemento para los ingresos familiares, sería ahora su única esperanza de supervivencia. Las gallinas cacareaban en el patio, pidiendo maíz, cuando oyó los pasitos de Ana acercándose, arrastrando la muñeca de trapo que Sida había cosido en la pasada Navidad. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó la niña frotándose los ojitos adormilados. Sida forzó una sonrisa, la más convincente que pudo, mientras un nudo se formaba en su garganta. «Papá tuvo que viajar por trabajo, mi amor. Estará fuera, un ratito». La mentira salió amarga de sus labios, pero ¿cómo explicarle a una niña de 3 años que su padre simplemente decidió que ya no valían la pena? ¿Cómo decirles que estaban solas ahora, sin dinero, con la renta atrasada y una despensa casi vacía? Sida abrazó a su hija con fuerza, sintiendo el olor a jabón barato en su cabello despeinado, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Aquel sería solo el primero de muchos días difíciles que vendrían. El primer mes después de la partida de Roberto fue como caminar en un campo minado de humillaciones. El dinero de las pequeñas costuras apenas alcanzaba para el arroz y los frijoles que llenaban la olla en el fogón. Sida tuvo que enfrentar la vergüenza de pedir fiado en la tienda, soportando las miradas de lástima mezcladas con juicio. La pobrecita la abandonó, susurraban las vecinas en la plaza de la iglesia cuando creían que ella no las escuchaba. Algunas incluso intentaban ayudar, trayendo una docena de huevos o un puñado de yuca, disimulando la caridad con pedidos de pequeños servicios. «Sida, ¿puedes coser este botón para mí? Traje algunas verduras de mi huerto que sobraron». Las noches eran lo peor. Después que los niños se dormían, encogidos en el delgado petate que compartían en el cuarto, Sida se sentaba a la mesa de la cocina, iluminada solo por la tenue luz del quinqué, y cosía hasta que sus ojos ardían. Ella, la cantante de muñecas artesanales, transformaría su dolor en tesoros artesanales, un hilo a la vez, un puntada a la vez. Quizás, en el taller Buen Descanso, entre los ajuares y las reliquias, encontraría la fuerza para seguir adelante, por sus hijos, por su familia. El zumbido de la máquina cantante
Era el único sonido que rompía el silencio denso de la casa, interrumpido de vez en cuando por los sollozos que Sida intentaba contener. Sus manos, cada vez más ásperas por el trabajo constante y el jabón barato que usaba para lavar la ropa en la tina del patio, se movían automáticamente mientras su mente divagaba entre recuerdos y miedos. ¿Cómo pagaría la renta a fin de mes? ¿Qué haría cuando se acabaran los útiles escolares de los niños? ¿Y si alguien se enfermaba? ¡Ay, Dios mío! El golpe más duro llegó cuando el casero apareció en la puerta, exigiendo el pago de la renta atrasada. Era un hombre gordo y sudoroso, con un bigote mal cuidado y ojos pequeños que brillaban de avaricia cuando miraba los pocos muebles de la casa, evaluando qué podría tomar como pago. «Tengo 3 días más para conseguir el dinero, don Antenor», suplicó Sida, sujetando el delantal entre sus dedos nerviosos. El hombre la miró de arriba a abajo, una sonrisa maliciosa formándose en sus gruesos labios. «Quizás podemos arreglar esto, doña María de la Luz. Una mujer tan guapa como usted no debería pasar por estas dificultades». La insinuación colgaba en el aire como un trapo sucio. Sida sintió que el estómago se le revolvía de asco y miedo, pero mantuvo la cabeza en alto. «Voy a tener el dinero, don Antenor, aunque tenga que coser día y noche». Los hijos empezaron a sentir la ausencia del padre de diferentes maneras. Pedro, el mayor, se volvió callado y observador, asumiendo demasiadas responsabilidades para sus 7 años. Cargaba agua, ayudaba a cuidar a sus hermanos, se quedaba despierto hasta tarde haciendo compañía a su madre, que cosía incansablemente. Joaquín, siempre inquieto, empezó a tener pesadillas y se despertaba llorando, llamando a su padre que no regresaba. Y la pequeña Ana, que apenas comprendía lo que estaba pasando, se aferraba a la falda de Sida como una garrapata, temerosa de que su madre también pudiera desaparecer durante la noche, en una tarde particularmente difícil, cuando la estufa estaba fría por falta de leña y las barrigas de los niños gruñían de hambre. Sida se escondió en el patio, detrás del árbol de mango, y se permitió desplomarse. Arrodillada en la tierra húmeda, cubrió su rostro con las manos y lloró como no se había permitido hacerlo frente a sus hijos. Un llanto visceral que venía de las entrañas y sacudía su cuerpo delgado, como una ráfaga de viento sacude un arbusto frágil. Fue Pedro quien la encontró, tocando su hombro con una manita vacilante. «Mamá, encontré un huevo en el nido de la gallina negra. Podemos hacer una atole para Ana». En aquel momento, mirando el rostro serio de su hijo que intentaba ser hombre, antes de tiempo, Sida se dio cuenta de que no tenía derecho a entregarse a la desesperación. Por ellos, necesitaba encontrar un camino. En una de esas noches interminables, mientras remendaba el uniforme escolar de Pedro a la tenue luz del quinqué, Sida sintió algo diferente al pasar la mano por la tela desgastada. No era solo un remiendo, era un pedazo de la dignidad de su hijo lo que estaba en sus manos. Otros niños en la escuela habían empezado a burlarse de él por usar ropa deshilachada y remendada, llamándolo hijo de la costurera pobre. Pedro no lo había contado, pero ella lo notó por sus ojos rojos cuando regresó de la escuela. Esa noche, algo se quebró dentro de ella, pero no fue una derrota. Fue como si una cáscara dura se rompiera, liberando una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Mientras las lágrimas se secaban en su rostro, Sida miró la máquina de coser con nuevos ojos. «Me voy a morir cosiendo ropa ajena», había escrito. Roberto. Aquellas palabras, que antes eran como puñales en su corazón, ahora parecían un desafío. Y Sida nunca había rechazado un desafío. Los recuerdos atacaban a Sida en los momentos más inesperados, como serpientes escondidas en la hierba alta, mientras tendía la ropa lavada en el tendedero improvisado entre 2 árboles de guayaba en el patio. El olor a jabón de coco trajo a la memoria la imagen de Roberto ayudándola en los primeros meses de matrimonio, riendo mientras torcía las sábanas mojadas con sus... El sol del mediodía, qué calor, que caía sobre su rostro de Sida, secando lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta que había derramado.
Sus fuertes manos de costurera, manos que alguna vez habían construido sueños junto a Roberto, ahora solo apretaban el dobladillo de una camisa. «Vamos a construir nuestra propia casa, Sidita», él prometía en aquellos tiempos, los ojos brillando con esperanza. «Tú vas a tener un gran jardín para plantar tus flores y yo haré una recámara bonita para cada uno de nuestros hijos». Pero aquellas promesas habían sido solo palabras llevadas por el mismo viento que ahora mecía la ropa húmeda en el tendedero. Aquellas promesas, ¡ay, qué lejos estaban ahora! En el tianguis dominical, al pasar por el puesto donde vendían herramientas, el corazón de Sida se encogió al ver un martillo igual al que Roberto usaba. Recordó cómo llegaba a casa cubierto de polvo de cemento, pero siempre con una sonrisa en el rostro y alguna pequeña sorpresa para los niños. Una fruta exótica, un dulce típico, un juguete de madera que él mismo tallaba en sus horas libres, cuando aquel hombre cariñoso se había transformado en ese extraño frío que la abandonó sin mirar atrás. Fue cuando el trabajo en la construcción escaseó, cuando los amigos lo invitaron a tomar tequila en la cantina de don Antonio, y él comenzó a llegar a casa oliendo a mezcal, o fue cuando ella quedó embarazada de Ana, y él se quejó de que 3 bocas eran demasiadas para alimentar. Sida sacudió la cabeza, intentando alejar esas preguntas sin respuesta, y siguió caminando entre los puestos, calculando mentalmente cuánto podría gastar con las pocas monedas que tintineaban en el bolsillo de su vestido desteñido. La pequeña casa estaba impregnada con la presencia fantasmagórica de Roberto. En la esquina de la sala aún estaba la silla de mimbre donde él se sentaba a escuchar el partido de fútbol en la vieja radio. En la pared de la cocina permanecía el calendario donde marcaba los pagos de las obras, ahora cubierto de polvo. Por las noches, acostada sola en la cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande, Sida sentía el vacío a su lado como una presencia tangible. En los primeros días llegó a despertarse sobresaltada, extendiendo la mano hacia él, encontrando solo la fría sábana. «Tú vas a superar esto, hija», le había dicho doña Teresa, la partera que la ayudó a traer a sus 3 hijos al mundo. «Un hombre que no sirve es como un diente podrido. Duele cuando está en la boca, pero después de que lo sacan, uno siente alivio». Pero el alivio parecía demasiado distante, sepultado bajo capas de dolor, humillación y miedo al futuro. Las palabras crueles del billete volvían a su mente en los momentos de mayor debilidad. «Vas a morir remendando la ropa de los demás». Cuando una clienta se quejaba del precio, cuando los niños pedían algo que ella no podía comprar, cuando la aguja se rompía en medio de un trabajo urgente y no había dinero para comprar más. Sida recordaba cómo Roberto la conoció. Ella ya cosía para afuera, ayudando a su madre enferma a complementar su pensión mínima. Él decía admirar su habilidad, la llamaba manos de hada, y hacía planes para cuando estuvieran casados. Ella podría dejar las costuras, cuidar la casa y los hijos que vendrían, ser una reina como él prometía. En los primeros años, él realmente intentó cumplir esa promesa, pero cuando los tiempos se pusieron difíciles, fue el primero en sugerir que ella volviera a coser, solo para ayudar. Y ahora, le arrojaba eso en la cara como una acusación, como si coser fuera algo vergonzoso, una sentencia de fracaso. Una tarde, mientras ordenaba una caja de cartón con las pocas pertenencias que Roberto había dejado atrás, algunas ropas viejas, un reloj roto, fotos desteñidas, Sida encontró un pequeño paquete escondido en el fondo de un cajón. Al abrirlo, su corazón casi se detuvo. Era un par de aretes delicados con pequeñas piedras azules que parecían zafiros. Nunca había visto esa joya antes. Ciertamente no era suya. Una ola de náusea la invadió al darse cuenta de que aquel regalo debía ser para otra mujer. Alguien que quizás fuera la verdadera razón de la partida de Roberto. Por un momento, Sida sintió el sabor amargo de la traición, otra puñalada a su orgullo ya herido. Pero luego, una extraña calma la envolvió. Puso los aretes de nuevo en el envoltorio y lo guardó en la cajita de costura.
junto con los botones y alfileres. Algún día, quizás, podría venderlos para comprar tela. Transformaría aquel símbolo de traición en algo útil, así como tendría que transformar su dolor en fuerza para seguir adelante. El invierno llegó con un frío que se colaba por las grietas de las paredes de adobe y se instalaba en los huesos. Junio trajo consigo no solo el frío, sino también la enfermedad. Primero fue Joaquín, con una tos que parecía rasgar su pequeño pecho. Después Ana, con fiebre alta que la dejaba letárgica y malhumorada. Por último, Pedro, que intentó esconder los síntomas para no preocupar a su madre, hasta desmayarse camino a la escuela. Sida vendió el último objeto de valor que tenía, un collar de oro que había sido de su abuela, para comprar los medicamentos recetados por el doctor Pablo, quien atendió a los niños cobrando solo la mitad de la consulta, compadecido por la situación de la familia. Las noches se convirtieron en una vigilia constante, con Sida mojando trapos en agua fría para bajar la fiebre de sus hijos, preparando infusiones de hierbas que doña Teresa le había enseñado, rezando con un fervor nacido de la desesperación para que amaneciera y todos aún estuvieran respirando. La comida se acabó cuando la última papa se cocinó en un caldo aguado, sazonado solo con sal y un diente de ajo. No había a quién recurrir, ya debía demasiados favores a los vecinos, ya había pedido fiado más allá del límite en la tienda de don José. Fue doña Jurema, la lavandera que vivía 2 casas más abajo, quien apareció al final de aquella tarde con una olla humeante de sopa de yuca con carne. Sobró en mi casa, mintió la mujer delgada y envejecida, cuyos propios hijos probablemente tendrían porciones más pequeñas esa noche. Sida aceptó con lágrimas en los ojos, la gratitud mezclada con la vergüenza por no poder retribuir. Mientras alimentaba a sus hijos aún febriles, sintiendo su propio estómago gruñir de hambre, se dio cuenta de que había llegado al fondo del pozo. No tenía a dónde caer más. No había cómo empeorar la situación. En la cama improvisada en el suelo de la sala, donde dormía para estar cerca de sus niños enfermos, Sida pasó la madrugada en vela, escuchando la lluvia fina que tamborileaba en el techo y se filtraba por una gotera en la esquina de la pared. El cubo colocado estratégicamente para recoger el agua hacía un ruido rítmico, plim, 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 que se mezclaba con la respiración aún difícil de los 3 pequeños. La casa olía a medicamento, a humedad y a miedo. Encogida bajo la delgada manta, Sida se sentía tan vacía y rota por dentro como la taza rajada que usaba para tomar café. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «si el Señor me está escuchando, dame una señal. Muéstrame un camino porque yo ya no sé a dónde ir». El silencio que siguió a su oración parecía confirmar que hasta Dios la había abandonado en aquel rincón olvidado de Jalisco. Fue Pedro quien trajo la caja vieja, arrastrándola del fondo de la pequeña habitación que servía como depósito. «Mira lo que encontré, mamá», dijo el niño ya recuperado de la enfermedad, pero aún con ojeras profundas en su rostro delgado. Dentro de la caja polvorienta, Sida encontró tesoros olvidados, retazos de telas coloridas que había guardado a lo largo de los años, cintas de satén, encajes delicados, botones de nácar, hilos de todos los colores, reliquias de una época en que cosía por placer, no por desesperación. Sentada en el suelo, con sus hijos curiosos alrededor, empezó a separar los trozos de tela, algunos lo suficientemente grandes para hacer una blusa infantil, otros tan pequeños que servían solo para aplicaciones o detalles. Entre las telas, encontró una libreta forrada con una chintz floreada, donde su madre anotaba moldes y medidas. En las páginas amarillentas, con la caligrafía cuidadosa de la vieja costurera, había dibujos de vestidos, faldas, blusas y hasta instrucciones para hacer muñecas de trapo. Esa noche, con la lluvia todavía cayendo afuera y los niños finalmente dormidos en un sueño tranquilo, Sida se sentó a la máquina de coser con un propósito diferente. No iba solo a remendar ropa vieja, iba a crear algo nuevo. Con retazos, de tela a cuadros rojos y blancos, empezó a moldear el cuerpo de una muñeca.
Trabajó con una concentración feroz, como si su vida dependiera de aquel pequeño proyecto. Y quizás sí dependía. Mientras sus hábiles manos cortaban, hilvanaban y cosían, algo dentro de ella también parecía estar siendo remendado. No se dio cuenta de cuándo pasaron las horas, ni cuándo la lluvia paró. Cuando la primera luz de la mañana entró por la ventana, Sida contempló su trabajo terminado. Una muñeca de trapo con trenzas de lana, ojos de botón y un vestidito de chintz que parecía sonreírle. No era solo un juguete, era el primer paso fuera del pozo. La feria de domingo en Buen Descanso era el corazón palpitante de la pequeña ciudad. Entre puestos coloridos que vendían de todo, desde verduras frescas hasta ollas de barro, los vecinos se encontraban para comprar, vender, chismear y ponerse al día. Fue ahí donde Sida se dirigió en aquella soleada mañana de junio, llevando una canasta de mimbre donde había colocado cuidadosamente 5 muñecas de trapo, cada una con un vestido diferente, hechas durante las noches de la semana anterior. Pedro caminaba a su lado, serio y protector, mientras Joaquín y Ana corrían delante, animados por el raro paseo. El estómago de Sida se retorcía de nerviosismo. Nunca había vendido nada en la feria. Siempre había sido solo compradora, e incluso eso se había convertido en un lujo en los últimos tiempos. No tenía dinero para rentar un puesto, ni el valor para pedir un espacio a algún conocido. Su plan era simplemente caminar entre la gente, mostrando las muñecas, con la esperanza de que alguien se interesara. La primera hora fue humillante. La gente miraba con curiosidad las muñecas, algunas hasta elogiaban el trabajo, pero nadie compraba. Algunas mujeres sonreían con pena, otras simplemente desviaban la mirada, avergonzadas por la situación de aquella mujer delgada que todos sabían había sido abandonada por su marido. Los niños empezaron a inquietarse, atraídos por los dulces y golosinas que no podían comprar. Sida ya estaba a punto de rendirse cuando doña Eulalia, la esposa del farmacéutico para quien solía hacer remiendos, se acercó con su hija Mariana. La niña de 6 años inmediatamente se enamoró de una muñeca con trenzas negras y vestido azul con lunares blancos. «Mamá, ¿puedo llevármela? Por favor», suplicó, abrazando el juguete contra su pecho. Doña Eulalia, una mujer amable tras su aire aristocrático, sacó algunas monedas de su bolso y pagó sin regatear, añadiendo: «¿Sabes, María de la Luz? Deberías mostrar estas muñecas a mi hermana que vive en la capital. Ella tiene una tienda de artesanía y siempre está buscando cosas diferentes». Aquella primera venta fue como un rayo de sol después de meses de tormenta. No era mucho dinero, pero era suficiente para comprar arroz, frijoles e incluso un poco de carne para la comida del domingo. Más importante que eso, era la prueba de que su trabajo tenía valor. Caminando por la feria con una confianza recién descubierta, Sida logró vender 2 muñecas más antes del mediodía. Una para doña Josefina, la maestra de la escuela, que dijo que usaría el juguete para enseñar a los niños a cuidar de bebés. Otra para don Manuel, el cartero, que la compró para regalarle a su nieta que lo visitaría el próximo mes. Cuando 1911 regresó a casa, con la canasta más liviana y algunas monedas tintineando en el bolsillo de su delantal, Sida se sentía diferente. No era solo una víctima de las circunstancias, era una mujer con un plan. Durante la semana siguiente, la máquina de coser trabajó hasta altas horas de la noche. Sida experimentó nuevos modelos de muñecas artesanales, algunas más grandes, otras más pequeñas, cada una con detalles únicos, una flor bordada en el vestido, un lacito en el cabello, un pequeño bolsillo donde cabía un papelito. Los niños ayudaban como podían. Pedro rellenaba los cuerpos de tela con retazos más pequeños. Joaquín separaba los botones por colores y tamaños. Hasta la pequeña Ana participaba, eligiendo qué telas combinaban mejor para cada vestido. Cuartito de atrás, que antes servía solo como depósito, fue reorganizado para convertirse en un pequeño taller. Una mesa vieja, que había estado apoyada en el patio del vecino, fue limpiada y colocada junto a la ventana para aprovechar la luz natural durante el día. Estantes improvisados con tablas y ladrillos recibieron las telas, organizadas por colores,
y tipos. Un tendedero interior fue extendido de pared a pared, donde las muñecas recién cosidas eran colgadas para secar después de recibir el acabado final. El domingo siguiente en el mercado trajo una sorpresa. La gente ya estaba buscando las muñecas de Sida. La noticia se había esparcido por el pequeño pueblo, donde las novedades corrían más rápido que el agua de una tormenta. Esta vez, vendió todas las 10 muñecas que había llevado, y aún recibió 3 encargos especiales. Una señora quería una muñeca con cabello rojo como el de su nieta. Otra pidió un par de muñecos gemelos para sus hijos que cumplirían años. Y la propia doña Eulalia encargó 6 muñecas pequeñas para dar a sus sobrinas en Navidad, que aún estaba a meses de distancia. Volviendo a casa con la canasta, vacía y el corazón lleno, Sida sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina con sus hijos, compartiendo una cena sencilla pero abundante, arroz, frijoles, una tortilla de huevos con quelites y un plato de quingombó salteado que doña Jurema había traído, ella se permitió sonreír de verdad. Cuando acostó a los niños, no fue con el peso aplastante de la preocupación, sino con la ligereza de quien empieza a vislumbrar un camino. A la mañana siguiente, Sida se despertó antes del sol, con una idea clara en mente. Si las muñecas se vendían bien, ¿por qué no intentar hacer otras cosas? Con los retazos más pequeños, que no servían ni siquiera para los vestidos de las muñecas, empezó a crear saquitos perfumados, rellenándolos con lavanda y romero de su propio patio. Con los trozos más grandes de tela, cosió bolsas sencillas, pero coloridas, aplicando flores de retazos y botones decorativos. Cuando doña Teresa, la partera, la visitó esa tarde, trayendo un puñado de hierbas medicinales para reponer las que habían sido usadas durante la enfermedad de los niños, Sida le mostró sus nuevas creaciones. La señora mayor, con su sabiduría, de quien ya había visto mucho de la vida, tomó las manos callosas de Sida entre las suyas, aún más arrugadas, y dijo con voz firme: «Tú encontraste tu camino, hija. No es remendando la ropa de los demás que vas a morir, sino creando belleza con tus propias manos que vas a vivir». El éxito inicial con las muñecas le dio a Sida el valor para intentar expandir su pequeño negocio. Con el dinero ahorrado de las ventas en el mercado, compró telas nuevas en la tienda de artículos de costura del pueblo vecino, aprovechando un aventón en el camión de leche de don Genaro. Eran telas sencillas, algodón estampado, manta colorida, batista blanca, pero representaban una inversión significativa para alguien que, hasta semanas atrás, no tenía dinero ni para comprar pan. Animada con las posibilidades, decidió arriesgarse a hacer ropa infantil, aprovechando los patrones que había encontrado en el cuaderno de su madre. Trabajó durante días, midiendo, cortando, hilvanando, ajustando cada pieza con el cuidado de quien construye un sueño con sus propias manos. El resultado fueron 5 vestiditos para niñas y 3 conjuntos de bermuda y camisa para niños, todos coloridos y adornados con aplicaciones de animalitos y flores. La decepción llegó en la siguiente feria. Mientras las muñecas seguían vendiéndose bien, las ropitas quedaron prácticamente intactas en las canastas que Sida había decorado especialmente para la ocasión. «Está muy caro», dijo una señora, frunciendo el ceño ante un vestidito amarillo con aplicaciones de margaritas. «En la tienda de don Jacinto hay más barato». Otras personas ni siquiera se detenían a mirar, prefiriendo las prendas industrializadas que llegaban de la Ciudad de México, con telas sintéticas brillantes que parecían más modernas que los algodones estampados de Sida. Al final del día, volvió a casa con casi toda la ropa que había hecho, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Aquella noche fue difícil. Sentada a la mesa de la cocina, haciendo cuentas a la luz de un quinqué, se dio cuenta que había gastado más en materiales de lo que había recuperado con las ventas. Un error que no podía darse el lujo de repetir. El segundo intento fallido llegó con los bordados. Recordando los puntos que su abuela le había enseñado de niña, Sida decidió bordar servilletas con motivos de frutas y flores. Trabajó en las madrugadas cuando los niños dormían
y el silencio de la casa permitía la concentración necesaria para los puntos delicados. Sus dedos, ya callosos por la costura constante, quedaron marcados por las agujas finas, pero el resultado parecía valer la pena. Cada servilleta era una pequeña obra de arte, con colores vivos y puntos perfectos. Nuevamente llevó su creación a la feria, esperanzada. Esta vez la gente se detenía, admiraba el trabajo, elogiaba la habilidad y seguían sin comprar. Muy bonito, pero ¿para qué tanto lujo en una servilleta?, comentó una señora. Eso es cosa de gente de la ciudad grande, que no necesita usar la servilleta para nada, solo para adornar. Al final del día, había vendido solo 2 servilletas, a turistas que pasaban por el pueblo camino a la sierra, gente que no les importaba pagar un poco más por algo artesanal. La pérdida no fue grande esta vez, pero la frustración pesaba como plomo en el corazón de Sida. Fue don José, el dueño de la tienda, quien le dio una valiosa lección sin siquiera darse cuenta. Cuando Sida fue a comprar víveres con el poco dinero que tenía, el comerciante comentó mientras pesaba el arroz: «Doña Sida debería concentrarse en lo que le está funcionando. Todo mundo habla de sus muñecas de trapo. Mi nieta recibió una y no la suelta por nada». Arreglando sus lentes en su nariz aguileña, continuó: «Mi padre siempre decía, la planta que da buen fruto, hay que cuidarla y dejarla crecer». Aquellas simples palabras encendieron una luz en la mente de Sida. Estaba dispersando sus energías, tratando de complacer a todos, cuando debería fortalecer lo que ya estaba funcionando. De regreso a casa, con la bolsa de víveres en la mano y una idea clara en la cabeza, se hizo una promesa. Concentraría sus esfuerzos en las muñecas, al menos por ahora. La decisión de enfocarse en un solo producto trajo resultados casi inmediatos. Con más tiempo para dedicarse a las muñecas, Sida empezó a perfeccionar cada detalle. El cabello ganó peinados más elaborados, hechos con lana de diferentes colores. Los rostros recibieron bordados que les daban expresiones distintas. Algunas sonreían, otras parecían soñadoras. Las ropitas se volvieron más sofisticadas, con vuelos, pliegues y pequeños bolsillos funcionales donde cabían diminutos objetos como florecitas de tela o pequeños papelitos. Cada muñeca era única, con personalidad propia, bautizada con un nombre que Sida escribía en una etiqueta de papel atada a su vestido. Los niños participaban en el proceso con entusiasmo creciente. Pedro se había revelado hábil en hacer pequeños accesorios de cartón y estambre, como bolsitas y sombreros. Joaquín inventaba historias para cada muñeca, que Sida comenzó a escribir en pequeñas tarjetas que acompañaban al juguete. Y Ana, con sus ojitos atentos y sus deditos pequeños, Sida elegía las combinaciones de colores que más le agradaban. Una mañana de sábado, mientras arreglaba las muñecas para la feria del día siguiente, Sida recibió una visita inesperada. Doña Eulalia, la esposa del farmacéutico, llegó acompañada de su hermana Elena, una mujer elegante, con ropa de la Ciudad de México y un aire de quien entendía de negocios. «Vine especialmente para conocer a la creadora de las muñecas que mis sobrinas no sueltan», dijo Elena, examinando con ojos críticos pero admirados el trabajo de Sida. «Tengo una tienda de artesanías en Guadalajara y creo que tus piezas tendrían un buen mercado ahí». La propuesta que siguió era tentadora. Elena compraría una docena de muñecas al mes, pagando por adelantado, para revenderlas en su tienda. El precio ofrecido era justo, más de lo que Sida conseguiría en la feria local. Pero había una condición. Las muñecas necesitarían ser todas iguales, siguiendo un modelo estandarizado, sin las variaciones que hacían cada pieza única. «Los clientes gustan de saber qué están comprando», explicó Elena. «Necesitamos consistencia». Sentada a la mesa de la cocina esa noche, después que los niños se durmieron, Sida contemplaba la propuesta. El dinero sería muy bienvenido. Garantizaría un ingreso fijo, predecible, algo que no tenía desde que Roberto se fue. Pero
Algo dentro de ella resistía la idea de transformar sus creaciones en productos idénticos, producidos en serie como en una fábrica. Pensó en su mamá, que siempre decía que cada pieza cosida llevaba un poco del alma de quien la hacía. Pensó en las expresiones de las niñas cuando elegían su muñeca en la feria, como si estuvieran adoptando una amiguita única. Al final, antes de dormirse, tomó su decisión. Agradecería a doña Elena, pero seguiría con su modo de trabajar. Quizás estaba cometiendo un error, pero al menos sería fiel a lo que creía. Y en aquellos tiempos difíciles, mantenerse fiel a algo parecía un lujo que apenas podía permitirse, pero del cual no renunciaría. El campanario de la iglesia matriz de Buen Descanso aún tocaba las 9 campanadas cuando Sida divisó una figura desconocida parada ante su pequeño puesto, en la feria. Era una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un sencillo chongo, y lentes redondos que le daban un aire de profesora jubilada. Vestía ropa sencilla pero bien cuidada, y llevaba un bolso de cuero desgastado del cual sacó una libretita y una pluma, mientras examinaba atentamente cada una de las muñecas expuestas. ¿Es usted quien hace estas maravillas?, preguntó con un acento que no era de esa región. Sida asintió, un poco desconcertada con el escrutinio. Mi nombre es doña Olivia, se presentó la desconocida, extendiendo la mano en un apretón firme. Soy profesora de artes y artesanías en la Escuela Técnica de Pachuca. Estoy de paso por la ciudad y no podía creer cuando me hablaron de su trabajo. Durante casi una hora, doña Olivia conversó con Sida, haciendo preguntas sobre técnicas, materiales, inspiraciones. No era un interrogatorio, sino un diálogo entre iguales, entre personas que compartían una pasión por el trabajo manual. Para sorpresa de Sida, la profesora no solo conocía los puntos de bordado que ella usaba, sino que sabía el nombre de cada uno de ellos: punto atrás, punto lleno, punto ruso, nombres que Sida había aprendido en la práctica, observando a su madre y a su abuela, sin nunca saber que estaban catalogados en libros y enseñados en escuelas. Tú tienes un don natural, dijo doña Olivia, sosteniendo una muñeca con especial cuidado. Pero quizás te interese expandir tus técnicas. Antes de que Sida pudiera responder, la profesora sacó de su bolso 3 libritos, encuadernados artesanalmente. Son cuadernos que preparé para mis alumnas. Tienen diagramas, moldes y explicaciones de varias técnicas de costura creativa. Quería que se quedaran contigo. Al volver a casa aquel domingo, Sida llevaba más que las hojas sueltas y el dinero de las muñecas vendidas. Llevaba también una chispa de algo que hacía mucho no sentía: reconocimiento. No la lástima disfrazada de elogio que recibía de algunos vecinos del pueblo, sino el respeto genuino de alguien que entendía y valoraba su trabajo. Doña Olivia no había comprado ninguna muñeca, aunque sí insistió en pagar por las hojas sueltas, ignorando las protestas de Sida. Pero ofreció algo más valioso: la validación de que su trabajo era arte, no solo un medio desesperado de supervivencia. Durante toda la semana siguiente, después que los niños se durmieron, Sida se zambulló en las hojas sueltas, descubriendo técnicas que jamás había imaginado, aprendiendo términos como patchwork, quilling, appliqué, palabras extranjeras, para prácticas que de alguna forma ya formaban parte de su repertorio intuitivo, pero que ahora ganaban dimensión y nuevas posibilidades. El primer sábado después del encuentro con doña Olivia, Sida tuvo otra sorpresa. La profesora regresó, esta vez acompañada por un hombre alto y delgado, de cabello oscuro salpicado de canas en las sienes, que cargaba una caja de madera. Este es mi hermano Antonio, presentó doña Olivia. Él es ebanista y está pasando unos días conmigo en Pachuca. Antonio, con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro anguloso, abrió la caja que llevaba, revelando un conjunto de pequeñas herramientas de madera pulida. Son para trabajar con telas, explicó con voz grave y pausada. Bastidores de varios tamaños para bordar, bolillos para hacer encaje, agujas de crochet que tallé yo mismo. Olivia me habló de tu trabajo y pensé que quizás podrían ser útiles.
Ante la vacilación de Sida en aceptar el regalo, el hombre añadió rápidamente: «No te preocupes, no es caridad. Podemos hacer un trueque. Estas herramientas por tus muñecas. Tengo 2 sobrinas en Ciudad de México que quedarían encantadas». La presencia de Antonio y doña Olivia se volvió regular los sábados. El ebanista, viudo hacía 5 años, como Sida descubrió después, empezó a hacer pequeños arreglos en su casa. Reparó la gotera del techo, reforzó la mesa que servía de banco en su taller improvisado, hizo nuevas estantes para organizar los materiales. No aceptaba pago, insistiendo en que era solo una forma de pasar el tiempo mientras visitaba a su hermana los fines de semana. Doña Olivia, por su parte, traía revistas de artesanía, retazos especiales que sobraban de las clases, y algo igualmente precioso, historias e ideas de otras partes del mundo. En Alemania, las muñecas de trapo son consideradas juguetes tradicionales y valiosos. Contaba mientras ayudaba a Sida a separar hilos de colores. En Japón, existe una técnica antigua de coser sin usar tijeras para cortar la tela. Los 1900 niños adoraban las visitas, especialmente Pedro, que seguía a Antonio como una sombra, aprendiendo a usar herramientas y a trabajar con madera. Un día, después que Antonio reparó el pestillo de la puerta trasera, Sida insistió en que él y doña Olivia se quedaran a comer. Era una comida sencilla: arroz, frijoles, col de la huerta que había empezado a cultivar en el patio y huevos fritos, pero preparada con cariño. Sentados a la mesa, con los platos llenos y los niños charlando, formaban casi una imagen de familia. Sida se dio cuenta de que estaba sonriendo, genuinamente, sin esfuerzo, mientras Antonio contaba una historia sobre un pedido extraño que había recibido para hacer una silla de 3 patas. Había algo reconfortante en la presencia de aquel hombre callado y amable, tan diferente de Roberto con su carácter explosivo e impredecible. No era amor, aún era demasiado pronto. Las heridas aún estaban abiertas, pero era el comienzo de una amistad, de confianza, sentimientos que Sida pensó que jamás volvería a experimentar. En aquella tarde, después de que los visitantes se despidieron prometiendo volver el siguiente fin de semana, Sida se sentó en la terraza con una taza de café, observando a sus hijos jugar en el patio. La vida seguía difícil, el dinero seguía escaso, pero por primera vez en muchos meses, el futuro no parecía un abismo oscuro y amenazador. Era como si el sol hubiera salido después de una larga temporada de lluvias. Un martes lluvioso, mientras las muñecas alineadas para secar parecían una audiencia silenciosa, viendo el agua correr por la ventana del taller, Sida recibió una carta. El sobre, ligeramente húmedo por la lluvia, traía el logotipo de la Escuela Técnica de Pachuca y estaba dirigido formalmente a María de la Luz Olivo, artesana. Dentro, una invitación oficial. Doña Olivia organizaría una exposición de artesanía regional al mes siguiente y quería que Sida participara con sus muñecas. Habrá compradores de varias ciudades e incluso representantes de tiendas de la capital, decía la carta. Creemos que tu trabajo merece ser conocido más allá de las fronteras de nuestra región. El corazón de Sida se aceleró con una mezcla de emoción y miedo. La oportunidad era más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado, pero también significaba salir de su zona de confort, enfrentar personas y situaciones nuevas, exponerse a juicios más amplios. Mientras doblaba cuidadosamente la carta y la guardaba en el bolsillo de su delantal, hizo una oración silenciosa de agradecimiento por haber encontrado, cuando menos lo esperaba, personas que creían en ella más que ella misma. Era como encontrar un oasis en el desierto. La exposición de artesanía en la Escuela Técnica de Pachuca fue un parteaguas en la vida de Sida. En una sala amplia y luminosa, sus muñecas ocupaban una mesa entera, decorada con telas coloridas y pequeños arreglos de flores silvestres que doña Olivia había preparado. Al principio, Sida se sintió fuera de lugar entre los otros expositores, artesanos experimentados, algunos con décadas de trabajo,
venidos de varias ciudades de la región. Pero poco a poco, conforme la gente se acercaba a su mesa, admirando y elogiando sus creaciones, la inseguridad fue dando paso a un orgullo cauteloso. Cada muñeca tiene nombre e historia, le explicaba a una señora elegante que examinaba una pieza con cabello rojo trenzado. Esta es Cecilia, una niña valiente que sueña con ser maestra. La sonrisa que recibió a cambio valía más que cualquier venta. Era como la magia de un buen tequila que calienta el alma. Y las ventas sucedieron, más de lo que Sida jamás imaginó. Al final del primer día de exposición, había vendido casi todas las muñecas que había llevado. Entre los compradores estaban dueños de tiendas de artesanía de ciudades más grandes, que dejaron encargos para los meses siguientes. Una dueña de una tienda de Ciudad de México, especialmente entusiasmada, propuso un acuerdo permanente. Compraría 2 docenas de muñecas por mes, con pago por adelantado. Diferente a otras propuestas, esta cliente valoraba justamente la originalidad de cada pieza, sugiriendo incluso que Sida creara familias de muñecas con temas específicos. En el camino de regreso a Buen Descanso, sentada junto a Antonio en la vieja camioneta que él había usado para transportarla y sus creaciones, Sida sostenía un sobre grueso con más dinero del que jamás había tenido en sus manos de una sola vez. No era una fortuna, pero representaba seguridad, posibilidades, un futuro menos incierto. Era como haber encontrado el tesoro perdido de los aztecas. Con el dinero de la exposición, Sida hizo su primera gran compra. Una máquina de coser nueva, más moderna y potente que la vieja cantante. La decisión no fue fácil. La vieja máquina, herencia de su madre, tenía valor sentimental y había sido su compañera en los momentos más difíciles. Pero los encargos aumentaban, y la cantante, con sus muchos años de uso, empezaba a presentar problemas. La nueva máquina, instalada en la sala que ahora funcionaba oficialmente como taller, parecía un símbolo de progreso, de confianza en el futuro. La cantante no fue abandonada. Ganó un lugar de honor sobre una mesita en la esquina de la sala, aún usada ocasionalmente para trabajos más delicados o como respaldo cuando el volumen de trabajo lo exigía. Era como pasar de una carreta a un lujoso coche. Es como una abuela retirada, explicó Sida a Ana, quien parecía preocupada por el cambio. Sigue siendo importante y respetada, pero ahora puede descansar un poco. La sociedad con Antonio evolucionó naturalmente, casi sin que se dieran cuenta. Empezó cuando él sugirió hacer pequeños muebles para las muñecas, camas, mesitas, sillitas talladas en madera clara que complementaban perfectamente las creaciones de Sida. Luego, las familias de muñecas venían acompañadas de mobiliario en miniatura, aumentando su valor y atractivo. Trabajaban codo a codo en sus días libres, Sida cosiendo, Antonio lijando y barnizando pequeñas piezas, conversando sobre técnicas, intercambiando ideas, riendo de chistes sencillos que solo ellos entendían. Los niños entraban y salían del taller, ayudando un poco, jugando un poco, creando un ambiente de trabajo que era a la vez productivo y acogedor. En algún momento, sin que hicieran falta palabras, todos entendieron que Antonio se había convertido, en más que un amigo, era parte de la familia que reconstruían. La casa también sufrió transformaciones. Con el dinero de las ventas regulares, Sida pudo finalmente ponerse al día con el alquiler atrasado e incluso hacer algunas mejoras. El techo fue completamente reparado, eliminando las goteras. Las paredes recibieron una nueva pintura, elegida por los niños, azul claro en la sala, amarillo suave en los cuartos. La cocina ganó nuevos gabinetes, hechos por Antonio los fines de semana. El patio, antes solo un espacio de tierra con un árbol de mango y algunas gallinas, se transformó en un jardín productivo, con huertos de verduras, hierbas aromáticas y flores coloridas que servían tanto para embellecer la casa como de inspiración para los estampados de la ropa de las muñecas. Había también un rincón especial, con una mesa y bancos rústicos bajo la sombra del mango, donde la familia se reunía al atardecer para tomar café,
conversar sobre el día o simplemente disfrutar de la brisa fresca. Uno de los mayores triunfos de ese periodo vino a través de Pedro, el niño, que antes sufría con la ropa remendada y la imposibilidad de tener material escolar adecuado, ahora destacaba en la escuela. Su talento para el dibujo, incentivado por Antonio y por doña Olivia, quien le proporcionaba lápices de colores y papel de calidad, fue reconocido por la maestra Eloísa, quien sugirió que participara en un concurso estatal para jóvenes artistas. Cuando el dibujo de Pedro, una representación colorida y detallada del taller de su madre, con muñecas, telas y herramientas, fue elegido entre los finalistas, la noticia corrió por el pequeño pueblo de Pachuca como reguero de pólvora. El hijo de Sida, la costurera, va a tener su dibujo expuesto en la capital, comentaban los vecinos con una mezcla de sorpresa y orgullo local. Para Sida, ver a su hijo recibir el certificado de mención honorífica, con las mejillas sonrojadas de emoción, fue una alegría que compensaba todos los momentos difíciles. Esa noche, mientras guardaba cuidadosamente el certificado enmarcado en la pared de la sala, junto a las primeras muñecas que había hecho y conservado como recuerdo, Sida pensó en cómo la vida podía cambiar en un año. No eran ricos, aún había mucho por conquistar, pero la familia que antes tambaleaba al borde del abismo, ahora caminaba en terreno firme, con pasos cada vez más seguros. La pequeña placa de madera tallada fue idea de Antonio. Taller Manos, de Ada, muñecas artesanales y ajuares. Instalada al frente de la casa que ahora funcionaba oficialmente como lugar de trabajo y punto de venta, la placa representaba la transición definitiva de Sida de costurera, que remendaba ropa a artesana, reconocida. El nombre vino de una clienta de la Ciudad de México que al recibir su pedido de muñecas exclamó: «Solo pudo haber sido hecho por manos de Ada». La frase quedó en la memoria de Sida, resonando como un contraste doloroso y a la vez redentor, con las últimas palabras que Roberto le dirigió. «Vas a morir». Pero no estaba muriendo, estaba viviendo, y no remendaba ropa ajena. Creaba obras que traían alegría y admiración. Era una artesana, una maga tejiendo sueños con hilo y aguja. La expansión del negocio llegó naturalmente, impulsada por la creciente demanda. Las muñecas de Sida, conocidas inicialmente solo en la región, empezaron a viajar a lugares cada vez más lejanos, Ciudad de México, Guadalajara, e incluso a otros países, a través de turistas que visitaban el Brasil y llevaban las creaciones como recuerdos especiales. La casa, que antes parecía demasiado grande después de la partida de Roberto, ahora se mostraba pequeña para acomodar la producción. El antiguo cuarto de la pareja se había transformado en almacén, con estantes del suelo al techo donde se alineaban telas, hilos, botones, encajes y otros materiales en cantidad suficiente para meses de trabajo. La sala, completamente reorganizada, era ahora un taller funcional, con 2 máquinas de coser, la nueva y la Singer reformada, una gran mesa central para cortar telas, y una zona con sillas cómodas para trabajos manuales como bordados y acabados. Cuando el espacio empezó a quedar apretado incluso con estas adaptaciones, fue Antonio quien sugirió la solución: construir un cuarto adicional en el fondo de la casa, conectado a la cocina, que serviría como taller dedicado, liberando la sala para volver a ser un espacio familiar, una solución tan mexicana como echarle ganas y resolver. Con el crecimiento del negocio, vino la necesidad de ayuda. La primera empleada contratada fue doña Jurema, la lavandera vecina que había traído sopa en el momento más difícil. Sus manos, callosas por años fregando ropa en el lavadero, resultaron hábiles para trabajos más simples como cortar telas siguiendo moldes o hacer acabados básicos. Después vino Luz, una joven madre soltera que vivía al otro lado de la ciudad y tenía un talento especial para bordar los rostros de las muñecas, dándoles expresiones que parecían casi vivas. Por último, don Tiburcio, un señor mayor que había sido sastre en su juventud antes de que la bebida lo llevara a la decadencia, encontró en el taller de Sida una oportunidad de redención.
Ahora sobrio hacía un año. Cortaba y cosía con la precisión que solo la experiencia aporta. Cada nuevo empleado era elegido no solo por su habilidad, sino también por su historia personal. Personas que, como la propia Sida, necesitaban una oportunidad para reconstruir sus vidas. Un taller, un oasis en el desierto, una oportunidad de renacer. El reconocimiento local llegó de forma sorprendente a través de una invitación formal de la Alcaldía de Buen Descanso. El alcalde Osorno, un hombre pomposo con ambiciones políticas que sobrepasaban los límites del pequeño pueblo, se preparaba para recibir una comitiva de empresarios interesados en invertir en la región. Buscando mostrar el potencial cultural y económico local, decidió incluir una visita al taller de Sida en el itinerario oficial. Sus muñecas son el mejor ejemplo del talento y el emprendimiento de nuestra gente, declaró con su voz ensayada de político cuando vino personalmente a entregar la invitación. ¡Qué chulada! Sida recibió la noticia con una mezcla de orgullo e incredulidad. La misma ciudad que antes la miraba con lástima, donde tenía que soportar susurros y miradas de juicio por haber sido abandonada, ahora la exhibía como motivo de orgullo. La ironía no se le escapó, pero decidió aceptar la invitación sin resentimientos. Al fin y al cabo, como decía doña Teresa, el éxito es la mejor venganza contra aquellos que dudaron de ti. La visita de la comitiva se transformó en un evento más grande de lo que cualquiera podría prever. Los empresarios, impresionados con la calidad del trabajo y con la historia de superación detrás de él, hicieron pedidos significativos. Uno de ellos, dueño de una cadena de tiendas departamentales, propuso un contrato para distribuir las muñecas en todas sus sucursales. Periodistas que acompañaban a la comitiva publicaron artículos sobre el fenómeno artesanal de Buen Descanso, con fotos coloridas de Sida en su taller, rodeada por sus creaciones. Un éxito rotundo. Sida había tejido más que muñecas. Había tejido su propio destino. Su historia, un ejemplo de perseverancia, un canto a la vida entre los coloridos hilos de sus artesanías. En cuestión de semanas, el pequeño taller que había empezado con retazos y una máquina vieja, recibía cartas y llamadas de todo el país. La fama repentina asustó a Sida, que temía perder el control de la calidad o la esencia artesanal de su trabajo. Fue necesaria una reunión familiar, incluyendo a Antonio y doña Olivia, para decidir cómo proceder. «Vamos a crecer pero a nuestro ritmo», determinó Sida, con una confianza que ni ella misma sabía que poseía. «Cada muñeca seguirá siendo hecha con cuidado, cada detalle revisado por mí. Podemos contratar más gente, producir más, pero nunca a costa de la calidad». La transformación más significativa, sin embargo, ocurrió dentro de Sida. La mujer abatida y desesperada que un día enfrentó un billete cruel sobre la mesa de la cocina, se había convertido en una empresaria respetada, una artesana reconocida, una mujer que dirigía su propio destino. Su caminar por la ciudad ya no era más con la cabeza gacha, ahora caminaba con la frente en alto, saludando a todos con la dignidad de quien conoce su valor. Cuando la gente preguntaba cómo había logrado tanto en tan poco tiempo, su respuesta era siempre la misma: un día a la vez, una puntada a la vez, creyendo que cada pedacito de tela tiene el potencial de transformarse en algo hermoso. Lo bienes que no decía, pero llevaba en su corazón, era la gratitud por la prueba que la había forzado a descubrir su propia fuerza. Si Roberto no se hubiera ido llevándose todo excepto la máquina de coser, quizás nunca hubiera encontrado el camino que ahora transitaba con pasos seguros y determinados. La mañana del domingo, amaneció con un cielo claro y un sol suave, típico del otoño jalisciense. Sida preparaba el café en la cocina remodelada, ahora equipada con una estufa nueva de 4 quemadores, un lujo que aún la hacía sonreír de satisfacción. Mientras los niños se arreglaban para ir a Pienocento, misa, Antonio, que ahora pasaba casi todos los fines de semana con ellos, llegaría más tarde para el almuerzo, trayendo a doña Olivia y el material para la nueva estantería que construirían juntos para la habitación de los niños. Era una rutina, tranquila y feliz, construida con paciencia a lo largo de los últimos 2 años.
El sonido de golpes en la puerta principal rompió la armonía matutina. Secando sus manos en el delantal, Sida fue a atender, imaginando que sería algún cliente ansioso por un encargo, o quizás don José con el pan recién horneado que siempre reservaba para ella. Al abrir la puerta, sin embargo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Roberto estaba parado allí casi irreconocible. 2 años y medio le habían cobrado un alto precio. El hombre antes fuerte y vigoroso parecía haberse encogido, los hombros caídos, el rostro más delgado y marcado por arrugas prematuras, el cabello ya con canas en las sienes. Vestía ropa, sencilla y gastada, sujetando un sombrero viejo entre sus manos nerviosas. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Aquellos ojos oscuros que un día la hicieron creer en promesas de amor eterno. «Sidita», murmuró él, la voz ronca como si no la hubiera usado por mucho tiempo. El apodo cariñoso que un día la hacía sonreír, ahora sonaba como una profanación. Sida permaneció en silencio, la mano aún en la manija, el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir, separados por mucho más que los pocos pasos entre ellos. Separados, por traición, abandono, resentimiento y, sobre todo, por caminos de vida que habían tomado direcciones opuestas. ¿Puedo entrar?, le preguntó Roberto finalmente, la mirada moviéndose más allá de ella, curioso por ver el interior de la casa que un día fue su hogar. Sin decir palabra, Sida dio un paso a un lado, permitiéndole la entrada. Fue entonces que Roberto vio los cambios, los muebles nuevos, las paredes pintadas, los cuadros coloridos, algunos hechos por Pedro, decorando la sala, y, sobre todo, el taller visible a través de la puerta abierta, con las muñecas en diferentes etapas de producción, telas organizadas por colores, máquinas de coser modernas. Sus ojos se abrieron como platos, sorprendidos y con algo parecido a vergüenza. «Tú prosperaste», constató, la sorpresa evidente en su voz. En ese momento, los niños aparecieron en el pasillo, atraídos por el sonido de una voz masculina, desconocida. Ana, ahora con casi 6 años y sin ningún recuerdo de su padre, se escondió detrás de la falda de Sida. Joaquín, con casi 8, frunció el ceño, confundido. Pero fue Pedro, con sus 10 años y memoria intacta, quien reconoció al visitante. «¿Papá?», preguntó, su voz oscilando entre sorpresa e incertidumbre. El encuentro con sus hijos fue incómodo, como un jarabe de piloncillo demasiado espeso. Roberto, torpe, intentó abrazarlos, recibiendo reacciones diferentes de cada uno. Ana retrocedió asustada. Joaquín permitió el abrazo, pero permaneció tieso. Pedro aceptó el gesto con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «¿Están tan grandes?», murmuró Roberto con lágrimas en los ojos. «Yo lo siento mucho por haberme ido de esa manera». Las palabras sonaban huecas, insuficientes para llenar el abismo que él había creado. Sida finalmente encontró su voz, calma y controlada. «Niños, vayan a arreglarse para la misa. Hablaré con su padre». Obedientes, los 3 se retiraron, lanzando miradas curiosas hacia atrás. Cuando quedaron solos, Sida le indicó una silla a la mesa de la cocina. «¿Por qué regresaste, Roberto?». La historia que siguió era tristemente predecible, como una canción ranchera de desamor. Roberto se había ido a Ciudad de México, seducido por promesas de trabajo bien remunerado en una gran constructora. Por un tiempo, las cosas fueron bien. Ganó dinero, conoció a una mujer más joven, imaginó que había comenzado una nueva y mejor vida, pero la industria de la construcción entró en crisis. El trabajo escaseó. La nueva compañera lo abandonó cuando el dinero se acabó, y él empezó a beber más de la cuenta. En los últimos meses, había dormido en albergues, haciendo chambas para sobrevivir, hasta que la vergüenza y la nostalgia se volvieron demasiado fuertes. «Vine a pedir perdón, Sidita», concluyó mirando sus propias manos callosas y sucias. «Sé que no lo merezco, pero ¿quizás podemos intentarlo de nuevo?».
Sus ojos recorrieron nuevamente la cocina renovada, la estufa nueva, los gabinetes, bien abastecidos, y añadió: «Veo que te las arreglaste bien sin mí. Mejor que conmigo, de hecho». Sida observó al hombre frente a ella, un extraño que un día había conocido íntimamente. No sentía odio, como había imaginado que sentiría si este momento llegara. Tampoco sentía amor o deseo de retomar lo que se había perdido. Lo que sentía era una especie de compasión distante, como si mirara una fotografía antigua de alguien que ya no existía. «No puedo darte lo que estás pidiendo, Roberto», dijo finalmente, su voz firme pero no cruel. «Nuestra vida como pareja terminó aquella mañana, con tu nota sobre la mesa. Construí algo nuevo para mí y para los niños. Hay otra persona en mi vida ahora». Vio su rostro contraerse en una mezcla de dolor y rabia. El viejo Roberto apareciendo, por un momento, pero él se contuvo, asintiendo lentamente. «Entiendo. Fui un tonto». Se levantó, listo para partir. «¿Puedo al menos ver a los niños de vez en cuando? Sé que no lo merezco, pero...». En ese momento, oyeron el ruido de Mieno de Santo, un coche deteniéndose frente a la casa, seguido de voces alegres. Segundos después, Antonio entró por la puerta de la cocina, cargando una caja de herramientas y acompañado por doña Olivia, ambos congelándose al percibir la tensión en el ambiente. Los ojos de Roberto se movieron de Antonio a Sida, comprendiendo la situación. Por un momento terrible, Sida temió una explosión de furia. El viejo Roberto habría destrozado toda la casa, pero el hombre frente a ella solo bajó la cabeza, derrotado. «Voy a irme entonces», murmuró, dirigiéndose a la salida. Sida lo siguió hasta la puerta, consciente de las miradas curiosas de Antonio y doña Olivia, y de los niños que ahora reaparecían en el pasillo. «Roberto», llamó cuando él ya estaba en el patio. Él se volvió, la esperanza encendiéndose brevemente en sus ojos. «Las niñas necesitan un padre, aunque no vivamos juntos. Y necesitamos a alguien que entregue los pedidos en los pueblos cercanos. Es un trabajo honrado con un salario justo». La oferta flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. No era una reconciliación, pero sí una oportunidad de redención, una posibilidad de formar parte de la vida de sus hijos nuevamente, de reconstruir algo de dignidad. Por un largo momento, Roberto pareció luchar consigo mismo, el orgullo herido contra la necesidad y el deseo de estar cerca de sus hijos. Finalmente, asintió levemente. «¿Cuándo puedo empezar?» «Lunes», respondió Sida. 8 de la mañana. «No llegues». «Tarde». Él asintió con la cabeza y se alejó, con los hombros menos encorvados, caminando hacia la pensión del pueblo donde probablemente pasaría la noche. Sida lo vio partir, sintiendo un peso abandonar sus hombros. No por haberlo perdonado completamente, pero sí por haber encontrado en sí misma la fuerza para ofrecerle lo que podía. Ni más ni menos. Cuando volvió adentro, encontró a Antonio esperándola, el rostro marcado por la preocupación y una pregunta sin formular. «Todo está bien», le aseguró, tomando sus manos entre las suyas. «El pasado finalmente está donde debe estar, en el pasado. Ahora podemos seguir adelante». Y por primera vez se permitió besarlo ahí mismo, frente a los niños, de doña Olivia, en la cocina iluminada por la luz del sol que entraba por la ventana abierta, no como un final, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La invitación llegó un martes lluvioso de septiembre, en un elegante sobre con membrete oficial. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco tiene el honor de invitar a la artesana María de la Luz Olivo a participar en la exposición Manos que Crean, Tesoros Artesanales de Jalisco, decía el texto impreso en letras doradas. La exposición, que se llevaría a cabo en el Palacio de Bellas Artes en Guadalajara durante todo un mes, reuniría a los artesanos más importantes del Estado, con apertura a compradores nacionales e internacionales. Era más que una invitación.
Era el reconocimiento definitivo de su trabajo en el más alto nivel cultural del estado. Sida leyó y releyó la invitación varias veces, las manos temblando ligeramente, mientras los niños brincaban a su alrededor, celebrando la noticia. Antonio, que ahora vivía con ellos oficialmente, después de una sencilla boda en la iglesia principal 6 meses antes, la abrazó con orgullo. «Te mereces cada logro», susurró en su oído. «Siempre supe que llegarías lejos». Los preparativos para la exposición tomaron 2 meses intensos de trabajo. Sida decidió crear una colección especial, que llamó Renacimiento. 12 muñecas representando el viaje de una mujer desde el abandono hasta el redescubrimiento de sí misma. Cada pieza estaba meticulosamente detallada, con expresiones faciales que contaban una historia, ropa que simbolizaba estados emocionales, pequeños accesorios cargados de significado. La primera muñeca de la serie tenía un vestido oscuro, roto en los bordes, y un rostro marcado por lágrimas bordadas con hilo plateado. La última usaba un vestido colorido con aplicaciones de flores diminutas y una sonrisa serena, llevando en sus manos un pequeño telar en miniatura. Entre ellas, cada muñeca representaba una etapa de la transformación, de la desesperación a la esperanza, de la soledad a la comunidad, del dolor a la sanación. Todo el taller se involucró en el proyecto. Luz bordaba los rostros, don Tiburcio cosía las prendas más complejas, doña Jurema preparaba los rellenos especiales mezclados con hierbas aromáticas que daban a cada muñeca un perfume sutil y único. Antonio creó una estructura especial en madera de primera para la exposición, una especie de estante circular donde las muñecas quedarían dispuestas en una espiral ascendente, simbolizando el viaje de crecimiento. La noche de inauguración de la exposición fue un torbellino de emociones. Sida nunca había estado en un ambiente tan elegante. El salón principal del Palacio de las Artes, con sus candelabros de cristal y suelo de mármol, parecía sacado de un sueño. Vestía un vestido azul turquesa que ella misma había cosido, inspirada en los modelos que veía en las revistas de moda que ahora podía comprar ocasionalmente. Antonio, con su nuevo traje, parecía tan fuera de lugar como ella, pero ambos se sostenían mutuamente con miradas de aliento. Los niños, dejados al cuidado de doña Olivia en un hotel cercano, habían llorado de decepción por no poder participar de la ceremonia formal, pero fueron consolados con la promesa de visitar la exposición al día siguiente. Cuando las puertas se abrieron y los primeros invitados, críticos de arte, coleccionistas, representantes de museos y galerías, empezaron a circular entre los expositores, Sida sintió una oleada de pánico. ¿Y si no les gustaba su trabajo? ¿Y si sus muñecas parecían demasiado sencillas entre tantas obras sofisticadas? Sus temores se disiparon cuando la primera persona se detuvo ante su instalación. Una señora elegante, con el cabello blanco, recogido en un moño impecable y joyas discretas pero visiblemente caras. «Extraordinario», declaró la mujer, observando cada muñeca con atención minuciosa. «Hay una narrativa poderosa aquí, una historia de resiliencia. ¿Puedo preguntar qué la inspiró?» Sida dudó por un momento, insegura sobre cuánto de su vida personal debía revelar. Optó por la verdad, simplificada. «Mi propia jornada. Fui abandonada con 3 hijos pequeños y solo una máquina de coser. Estas muñecas cuentan cómo transformé la desesperación en creación». La mujer asintió, con un brillo de reconocimiento en los ojos. «Soy Cecilia Prado, curadora del Museo del Folclore. Quería adquirir la colección completa para exposición permanente, si estás dispuesta a venderla». La noche continuó como un sueño febril. Más personas se acercaron, más elogios recibió, tarjetas de presentación se acumularon en su bolso. Un periodista de una revista de arte quiso entrevistarla. Un documentalista pidió permiso para incluir su trabajo en una película sobre artesanía mexicana. Una empresa de turismo cultural propuso incluir su taller en el itinerario oficial de visitas al interior de Jalisco. En determinado momento, Sida necesitó alejarse un poco, buscando un rincón tranquilo para respirar. Fue ahí,
sola por un instante, que la realidad de su conquista la impactó con fuerza total. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro, no de tristeza, pero de una gratitud profunda por el camino recorrido. Recordó a la mujer quebrada que un día había enfrentado un billete cruel sobre la mesa de la cocina, sintiendo que el mundo se le había derrumbado. Aquella mujer aún existía dentro de ella, pero ahora como parte de una historia de superación, no como una identidad permanente. 5 años habían pasado desde aquella mañana fatídica en que Sida encontró el billete sobre la mesa. El 107 taller Manos de Hada ya no funcionaba más en la pequeña casa de adobe. Ocupaba ahora una nave reformada en la entrada de la ciudad, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz natural y un jardín florido alrededor, donde las costureras podían descansar durante los intervalos. El equipo había crecido a 15 empleados fijos, casi todos con historias de superación similares a la de Sida, mujeres abandonadas, jóvenes de familias necesitadas, personas que necesitaban una segunda oportunidad. Cada una recibía, no solo un salario justo, sino también entrenamiento continuo y la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos creativos. La casa de la familia también había cambiado, ya no rentada, sino propia, construida con el sudor del trabajo honesto. No era una mansión, pero una residencia cómoda con habitaciones individuales para cada hijo, un estudio para Antonio trabajar en sus proyectos de carpintería, una cocina amplia donde Sida aún disfrutaba preparar los platillos sencillos que habían alimentado a la familia en tiempos difíciles, ahora por elección y no por necesidad. El patio, su orgullo particular, era un pequeño paraíso. Árboles frutales cargados de mangos y guayabas, macizos de flores vibrantes y un espacio especial donde los niños del barrio aprendían a cultivar hortalizas. Un proyecto social que ella había empezado informalmente y que ahora recibía apoyo de la alcaldía. Los hijos florecían, cada uno a su manera. Pedro, ahora con 15 años, demostraba talento no solo para el dibujo, sino también para los negocios. Ayudaba a su madre con la contabilidad y los contratos, soñando con estudiar administración en la Ciudad de México. Joaquín, con 13, había heredado la habilidad manual de su padrastro, pasando horas en el taller de carpintería, creando pequeñas esculturas de madera que complementaban las muñecas de su madre. La pequeña Ana, no tan pequeña a sus 11 años, se había revelado una narradora nata, inventando historias elaboradas para cada muñeca que Sida creaba. Algunas de esas historias ya habían sido publicadas en un pequeño libro ilustrado por Pedro, vendido junto con las muñecas más especiales. Roberto, cumpliendo el acuerdo hecho años atrás, se mantenía presente en la vida de sus hijos como un padre atento, aunque distante. Trabajaba ahora como encargado de la logística del taller, coordinando las entregas y los viajes para exposiciones, sobrio desde hace 4 años, y reconstruyendo lentamente su propio camino de dignidad. En aquella tarde soleada de domingo, el patio de la casa nueva estaba repleto de vida y movimiento. Era el cumpleaños de Sida, 40 años, una edad que ella enfrentaba no con temor, sino con la satisfacción de quien ha vivido intensamente cada momento. La larga mesa bajo los árboles estaba puesta para el almuerzo, cubierta con un mantel bordado por sus propias manos y decorada con flores frescas del jardín. Familiares, amigos, empleados del taller, todos reunidos para celebrar no solo un año más de vida, sino una trayectoria de transformación que había inspirado a muchos. Doña Olivia, ahora jubilada y viviendo con su hermano en una casa cercana, conversaba animadamente con doña Teresa sobre las propiedades medicinales de ciertas plantas. Don José, el dueño de la tienda que un día le había vendido a crédito a la familia para que no pasaran hambre, saboreaba un pedazo de cochinita pibil, especialidad de Antonio. En un momento de pausa en las conversaciones, cuando ya se servían los postres, un flan de leche perfecto, receta de la abuela, Pedro se levantó con una copa en la mano. A sus 15 años, casi alcanzaba la altura de su padre, pero sus ojos seguían siendo los mismos, observadores, profundos, de quien creció demasiado pronto.
Quiero brindar por mi madre, anunció con voz clara, atrayendo la atención de todos, que nos enseñó que no importa cuántas veces la vida nos derribe, siempre podemos levantarnos, empezar de nuevo, y crear algo hermoso a partir de los pedazos que nos quedan. Los ojos de Sida se humedecieron con la inesperada elocuencia de su hijo. Antonio le apretó la mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo la familia cercana permanecía en el patio, disfrutando de la fresca brisa del atardecer, Sida se retiró por unos minutos a su habitación. Sobre el tocador, en una cajita de madera tallada por Antonio, guardaba aún la nota amarillenta por el tiempo. Raramente la releía, pero ese día sintió la necesidad de confrontar las palabras que un día casi la destruían. Vas a morir remendando ropa ajena. La frase, que un día fue una sentencia de fracaso, ahora sonaba como una ironía del destino, casi cómica en su incorrección. No estaba muriendo. Estaba más viva que nunca, y no remendaba, creaba, transformaba, inspiraba. Volviendo al patio, encontró a su familia reunida bajo el mango, sus hijos, Antonio, doña Olivia. Su corazón rebosaba de gratitud por cada uno de ellos, por cada desafío superado, por cada lágrima derramada que ahora se convertía en fuerza. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, anunciando el fin de un día y la promesa de un nuevo amanecer. Sida respiró hondo, saboreando ese momento perfecto en su sencillez. El camino había sido largo, con sus curvas inesperadas, pero cada paso la había traído justo donde debía estar, y el futuro, antes tan amenazador, ahora se abría ante ella como una manta nueva, lista para ser tejida por sus manos que ya no temían crear. La vida, pensó Sida mientras caminaba hacia los que amaba, es como bordar un zarape. Cada pedazo, por más pequeño o imperfecto que parezca, tiene su lugar y su propósito. Y al final, cuando todos los pedazos están unidos, lo que tenemos es algo hermoso, único, y más grande que la suma de sus partes. Con ese pensamiento tranquilo se sentó entre su familia, arropada por el cálido abrazo de Antonio, mirando el cielo que se oscurecía lentamente, agradecida por cada puntada en este viaje extraordinario que es vivir. Ella, con sus muñecas artesanales, había logrado su sueño, su